¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, 10 de febrero, y la Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Escolástica, Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar a Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue Santa Escolástica? Ella muere en el año 543 en Montecassino. Fue la hermana gemela de San Benito, sepultada finalmente en la misma tumba con su hermano. La mayor parte de lo que sabemos de Santa Escolástica viene de los diálogos de San Gregorio Magno, quien escribió: «La muerte no separó los cuerpos de estos dos, cuyas mentes estuvieron siempre unidas en el Señor. Invocada contra las tormentas, patrona de los monasterios de las monjas benedictinas. Santa Escolástica ruega por nosotros». Y hoy continuamos con el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: «Porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies.
Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy obviamente la palabra de Dios nos está llevando a meditar acerca de lo que la idolatría significa para el pueblo elegido. Es un pecado gravísimo. Fíjense cómo ya en la primera lectura del libro de Reyes, las consecuencias para todo el pueblo de Israel, porque el rey desvió su corazón e inmoló a los ídolos, son terribles, son tremendas. El reino se va a dividir. Y es que Salomón, habiendo sido tan bendecido por Dios, 2 veces se le apareció, y teniendo tantas mujeres a quien complacer, desvió su corazón a otros ídolos. Y uno se pregunta, ¿será que amó más a sus mujeres que a Dios? Y terminaron sus mujeres por desviar su corazón para complacerlas a ellas. Pues quizá nunca sabremos el detalle, pero lo cierto es que su corazón ya anciano pues se puso blando, y sus mujeres obviamente lo convencieron. Y uno dirá, tal vez esto no se puede aplicar de una manera taxativa, pero Salomón tenía muchas concubinas y cada una de pueblos extraños, así que no nos debemos extrañar de que cada una hubiera querido practicar su religión dentro del pueblo de Israel, y el rey pues quería complacerlas, yendo directamente contra lo que Dios le había prohibido, que era que adorara a otros dioses. Nosotros tenemos también como cristianos, ya hablando del Nuevo Testamento, que ser muy cuidadosos con lo que nosotros estamos haciendo, porque en estos días es muy fácil desviar el corazón y poner nuestra fe en otras cosas que no están bien. Con mucha frecuencia uno ve que la gente ahora se está volviendo muy supersticiosa y están creyendo en pulseras mágicas, sobre todo esas que son rojas, que usan el ojito turco, que se ponen que si el atrapasueños, que empiezan a pensar en el poder de los cuarzos y de las piedras. Y ahora la gente está muy dada a eso, a la adivinación, a consultar horóscopos. En definitiva, la gente se ha vuelto más supersticiosa, y esto es idolatría. Entonces desprecian a Dios, desprecian a la iglesia, desprecian la moral cristiana, y por el otro lado se van a la idolatría. Y esto traerá consecuencias terribles para nosotros, para la vida espiritual, para el mundo entero. Estamos echando para atrás. Entonces, veamos lo que le pasó al rey Salomón, y veamos que por ser condescendiente con David, el rey según el corazón de Dios, Dios no hizo más cosas en vida de Salomón, y por amor a su ciudad. Así que, si Dios nos ha dicho que solo lo tengamos a Él por Dios, ¿por qué ponemos nuestra fe en una pulsera, en un ojito turco, en una piedra, que también es criatura de Dios, es creación? No, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de las supersticiones. La gente dice que si le mandaron una brujería, que si el mal de ojo. Hermano, hermana, cuidado con todo esto, porque si somos cristianos, tu fe está puesta en Jesucristo. Si tú llevas una vida recta, si cumples los mandamientos, si tú tratas de llevar una vida sacramentalmente buena, ¿a qué le temes? A nada, absolutamente a nada. Y es allí cuando brincamos al evangelio de hoy, que por cierto Jesús tiene un encuentro con una pagana, una mujer que le rendía culto a otros dioses, y que aquí, dadas las circunstancias,
hace el salto del paganismo a la fe en el Mesías. Su hija estaba poseída por un espíritu inmundo. Y aquí donde uno se pregunta, ¿qué hizo esta mujer para que su hija se viera poseída? Porque algo tuvo que pasar allí. Quizá los cultos a otros dioses hicieron que la niña fuera ofrecida a estos dioses, porque eso era lo que hacían ellos. Ofrecían sus hijos y sus hijas a dioses, como lo dice claramente el Salmo 105. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Y eso era lo que hacían. Y por esta razón, muchas veces, al ofrecerlos nada más, pues ya los demonios tenían control sobre ellos, porque la autoridad del padre se ejercía sobre sus hijos. Esta mujer estaba sufriendo mucho por su error y sabía que el único que podía librarla de las consecuencias de sus acciones era Jesús, quien la recibe con una respuesta muy dura. Y algunos dicen, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Será que él estaba obcecado con que su misión era solo para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel? Esto es dudoso, porque el mismo evangelista Lucas, en el capítulo 4, recuerden aquel pasaje donde en la sinagoga de Nazaret, él confronta a los judíos y habla precisamente de esto, de que Dios en el Antiguo Testamento también hizo favores a los paganos, hablando de la viuda de Sarepta, hablando de Naamán el sirio, que fueron curados, habiendo muchos necesitados en el pueblo de Israel, pero que por disposición de Dios, ellos recibieron la bendición. Además, en otros pasajes habla de que Jesús encontró más fe en gente no israelita, no hebrea, no judía, que en los mismos judíos. Por lo tanto, ¿por qué Jesús la recibió así? Tal vez porque quería probar su fe. Y esta mujer fue insistente, no aceptó un no como respuesta. Tuvo una fe ahí inquebrantable. Y muchos piensan que tener una fe así significa simplemente pedir y quedarme esperando. No, a veces la fe demanda de nosotros tomar acciones a favor. No es solamente rezar y quedarme esperando. Yo tengo que hacer de mi parte. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. A veces, ante una enfermedad, por ejemplo, ante la pandemia, yo no puedo quedarme diciendo solamente, Señor, líbrame de la enfermedad. Lo tenemos que hacer y lo podemos hacer porque Él tiene poder para librarnos de ello. Pero no me voy a exponer a la enfermedad y al mismo tiempo decir, Dios me va a salvar, y al mismo tiempo estarme exponiendo a esa enfermedad que me está causando a mí este malestar, esta situación. No, en mi país decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces la fe exige acciones concretas que me lleven a conseguir lo que yo necesito, lo que yo quiero. Esa fe me lleva a ser insistente, persistente, hasta que suceda algo a favor mío, porque Dios también ve eso, que no me duermo en los laureles, y que al mismo tiempo que pido y confío, al mismo tiempo hago lo que me toca a mí hacer. Esta mujer insistió hasta que consiguió, por persuasión, por las palabras magníficas que hizo, que supo usar, le rogó a Jesús un milagro. Convenció a Jesús de que ella, aunque no era judía, también ella, siendo pagana, y por eso la llama perrito, porque a los paganos se les solía llamar así en el mundo judío, ella también podía comer de las migajas. Así que, así como que cuando los sentimientos nos llevan a nosotros a conmovernos por algunas situaciones y a ser condescendientes, en este caso es la fe la que mueve el corazón de Dios. Y entonces obtiene el milagro de ver a su hija libre de un demonio terrible que le estaba haciendo mucho daño. Pidámosle al Señor que nos mantenga siempre en la fe verdadera, que nos evite las idolatrías de este mundo, que nos cuide de poner la fe en donde no debemos ponerla y que nos ayude a ser siempre fieles a la fe que hemos recibido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.